Reporte 100. Le agradezco al colega periodista Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias Coahuila que esté con nosotros esta mañana. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, te saludo con afecto y así es, los datos que das son correctos. Coahuila se perfila para convertirse en el único estado que podrá, en donde el PRI podrá perdurar y llegar a esa cifra de 100 años, algo que se dice fácil, pero que representa una larga estela de gobiernos priistas con sus aspectos positivos y negativos. Y también se convierte con este triunfo indudable en uno de los últimos, si no es que el único bastión del priismo nacional, en el que, pues bueno, hemos visto cómo ha ido involucionando hasta prácticamente estar en punto de desaparición. Sí, Víctor Hugo, ¿sorprende la diferencia entre el candidato de la Alianza y el candidato de Morena? En cierto sentido, no, Juan Carlos. Sí. De algún modo ya se venían perfilando las encuestas, todas tenían coincidencia prácticamente, hablaban de una distancia grande entre el candidato del PRI-PAN-PRD y el candidato de Morena, principalmente y luego de la ruptura que tú sabes se dio entre Morena hacia el interior, cuando se fraccionó con personajes seguidores de la Cuarta Transformación, pero que bajo diferentes siglas políticas decidieron emprender esta aventura de manera separada. Me refiero particularmente al caso de Ricardo Mejía Verdeja, quien tomó la decisión bajo la bandera del PT de competir, más bien compitiendo contra Armando Guadiana, y entre ellos pues prácticamente se partieron los votos, se hizo una escisión, y luego vendría la declinación del PT y luego la del Verde, que apoyaba a Lenín Pérez, un político local, y bueno, pues la tormenta perfecta para una debacle en cierto sentido ya anunciada y prevista por los observadores políticos. Sí, ni todos juntos de la oposición pues pudieron alcanzar a Manolo Jiménez. Es cierto, correcto lo que dices. Creo que aquí jugaron varios factores que también contribuyeron a fortalecer la figura del candidato del PRI-PAN-PRD. Por un lado, pues un perfil más joven, un perfil echado hacia adelante, con propuestas que hacía contraste con la figura de Armando Guadiana, un empresario de muchos años de esta región, pero finalmente con un perfil más a la antigüita, por utilizar un término, más de edad, más cansado, en fin, y con una propuesta más de crítica y de ataque que de propuestas reales hacia el futuro de Coahuila. Sí. Por otro lado, también habría que reconocer que influyó mucho el trabajo del actual gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, que con sus claros oscuros, habrá que reconocer que supo mantener al Estado en unidad y además dar buenos resultados, sobre todo en un tema tan sensible como es el de la seguridad. ¿Los Moreira siguen mandando en Coahuila, Víctor Hugo? Es algo que se especula mucho, mi querido Juan Carlos, pero sin duda toda esta saga de políticos tienen su base en el clan de los Moreira. Hay que recordar que en su momento el propio gobernador actual, Miguel Ángel Riquelme, es hechura de los Moreira, que los Moreira estuvieron presentes durante prácticamente 2 periodos, el hermano y después el otro hermano, Humberto Moreira, Rubén Moreira. Durante el periodo de Humberto Moreira se dio una de las crisis más terribles que tuvo Coahuila, no solo en materia de seguridad, sino también en el tema de la deuda pública, cuando, como tú lo sabes, Coahuila se convirtió en uno de los estados más endeudados del país, con más de 36,000 millones de pesos, que bien a bien nunca se supo dónde terminaron. Todos esos factores influyeron para poder considerar que existe una saga o existe todo un clan político, pero no sabría decirte hasta qué punto el actual gobernador se ha deslindado, o más bien, en mi percepción te diría que sí, ha sabido deslindarse un poco, distanciarse de los Moreira, aunque digamos que la influencia y la presencia de ellos continúa presente en el Estado, indudablemente. Sí, el PRI entonces se quedará únicamente con 2 estados, con Durango y con Coahuila. Sí, es muy interesante ver cómo se va a estructurar a partir de ya este nuevo escenario político, y eso en cierto sentido con una combinación y una serie de alianzas, porque recordarás que en Durango actualmente es el PRI-PAN quien gobierna de alguna u otra forma, como va a ocurrir en Coahuila,
que también es una alianza entre el PRI, PAN, PRD, pero fundamentalmente entre el PRI y el PAN, que tienen mayor presencia. Como queda, pues prácticamente estaríamos hablando, si mal no están mis datos, de 23 estados que quedarían bajo el ámbito de Morena. Estaríamos hablando que el PRI, PAN, el PRI tendría 2, si se quiere utilizar ese término, Coahuila y Durango, con el sentido que te mencionaba hace un momento. El PAN, ¿qué tendrá? ¿Te gusta 6 estados en este momento? 5 o 6 estados, no tengo el dato correcto, mientras que MC estaría con 2, Jalisco y Nuevo León. Víctor Hugo Hernández, muchas gracias por este análisis, como siempre. No, al contrario, compartir contigo el espacio y te mando un saludo afectuoso, Juan Carlos. Gracias, Víctor Hugo Hernández, desde Coahuila, con los resultados de la elección. Reporte 100.